Bueno, buenas noches. Voy a mostrar mi cara primero. Me llamo Gustavo Verdecio y soy un amigo de la casa porque dirijo la serie Discos y bueno, hoy tengo el honor de presentar. Vamos a tener un diálogo, ¿verdad? Le voy a hacer unas preguntitas. De presentar el libro de mi querido amigo Fidel Sclavo, con quien me une una amistad de hace más de 40 años. Increíble, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, un poco más fuerte. Bueno, decía que me une una amistad de más de 40 años con Fidel y creo que voy a abrir un poquito así para que se entienda y después vuelvo a taparme la cara, les ahorro esta visión. Y este libro para mí es me da una gran alegría porque es un libro que no fue fácil de conseguir porque Fidel en más de una ocasión dudó de la posibilidad de hacerlo, incluso en el libro, así lo expresa, pero a veces uno tiene intuiciones que tiene que seguir y lo seguimos molestando y afortunadamente lo hizo y es bueno, yo creo que es una obra maestra en un género que él está de algún modo inaugurando en materia de libros de música, ¿no? Es un híbrido entre esas literaturas del yo de las que tanto se habla, digamos la autoficción. Hay muchas maneras de llamarlo. Yo prefiero hablar de pacto autobiográfico, como hablaba Philippe Lejeune hace muchos años, porque uno espera, cuando lee el libro de Fidel o lee otros libros de este tipo que están escritos en primera persona, espera una cierta decencia de parte del autor de contarnos algo que podríamos llamar un tipo de verdad, ¿no? Individual, pero un tipo de verdad. Este libro entonces es una especie de, en inglés dirían es un follow-up, es como una especie de continuación de cierta agenda que empieza, yo creo, con Yo soy el que no está, que es una novela llamada también de autoficción, o lo han llamado de muchas maneras, después me gustaría saber cómo la llamaría Fidel. Creo que en el prólogo yo digo algo así como que en este caso, esa primera persona, esas ficciones del yo, están más al servicio, no están al servicio de la voz que narra, sino que están más al servicio de la persona que está siendo homenajeada con este libro. O sea, que habla de sí mismo para hablar de otro, ¿no? Que es el procedimiento, como digo en el prólogo, contrario al de Carrère, ¿no? Emmanuel Carrère, que habla de sí mismo, que habla de los demás para hablar de sí mismo, ¿verdad? Todo el tiempo. Por eso habla de vidas ajenas, según él, ¿no? Pero esas vidas ajenas convergen en él siempre. Para mí es un honor, decía, estar acá, primero por la amistad que me une con Fidel, pero además también porque este libro es magnífico y no soy el único que lo dice. Me ha llegado en Argentina se está publicando con otra editorial, ¿verdad? Con un título diferente, pero es básicamente el mismo libro. Y ya hay personas que lo han leído, gente muy conocida de la crítica, que están algunos conmovidos con este texto. Así que, bueno, voy a empezar entonces a hacerle preguntas a Fidel, ¿no? Una de las cosas que llama la atención y que en la contratapa lo dice este libro es el intento bastante evidente del libro de mostrar un Darmochans muy diferente al de la leyenda, ¿no? El Darmochans de la leyenda, que yo con esto no quiero decir que sea falsa la leyenda, simplemente una leyenda. Es una persona oscura, ¿verdad? Una persona negativa, pesimista, siempre está sobrevolando la idea del oscuro, de las profundidades más oscuras del alma, ¿no? Y, sin embargo, en este libro se presenta un Darmochans muy chistoso, lleno de alegría, ¿verdad? ¿Qué podrías decirle a la gente sobre ese Darmochans que... Sí, una de las ideas básicas que a mí me gustaba era sacarlo de ahí, de ese lugar, a darlo del bajón, ¿no? De la tristeza, del suicida, de todo eso. Que también lo era, ¿no? También lo era, pero como somos bajón todos nosotros. Pero a mí en particular me parece mucho más triste y bajoneante otro tipo de gente que aparentemente expresa la alegría de una manera que a mí me resulta penosa.
Entonces por eso lo quería correr de ese lado, porque además lo era. Yo con pocas personas me he divertido tanto en mi vida y me he reído sin motivo, que es una de las cosas más bonitas a veces que tiene la amistad, que es esa, porque uno se puede reír de un chiste, se puede reír de una situación, se puede reír de muchas cosas que lo cual puedes explicar la risa, pero cuando no puedes explicar, o sea, que solamente la alegría de verse, es lo que, asociando el libre, es lo que decía Fontana Rosa, que deseaba para sus hijos, y él decía una cosa muy linda, que es que los amigos se pongan contentos cuando ven venir de lejos. Entonces, con Darno tenemos esa cosa de que nos veíamos venir de lejos y ya empezabas a reír porque sí, porque el otro se aproximaba. Y entonces, eso es tener buen humor, y eso no es una persona triste. Luego, después obviamente todos tenemos nuestras heridas, nuestros fantasmas, acarreamos piedras pesadas, un montón de cosas. Y algunos las administramos de una manera y otros de otra. Pero yo conozco y he conocido gente aparentemente mucho más feliz y contenta con su vida, que esconde una negrura muchísimo mayor a la que Darno ni siquiera atisbaba. Entonces por eso ese es un punto que me gustaba sacarlo de ahí. Ya digo, porque es como creo que sobrevuela algunos textos de eso, que es fácil ver la alegría o la belleza o algo así en lugares donde es obvia, pero es más difícil encontrarla en los lugares donde aparentemente no está, pero si uno hace foco ahí, ahí también hay belleza, hay el famoso lirismo de la tristeza, ¿no? Y todas esas cosas así tan provenzal, digamos, tan caro a eso. Entonces, bueno, esa era una de las ideas que me llevaron a hacer eso. Y después, bueno, todo recuerdo es invención, ¿no? Todo no hay nada más frágil y más móvil que un recuerdo. Siempre lo recordamos de una manera diferente. Más allá del cliché del patio de la escuela, que era infinito y que ahora si vas a visitarlo, es un galpón. Que la novia de la infancia no era tan alta, ni los ojos eran tan claros o tan oscuros. El recuerdo siempre se modifica cada vez que se evoca, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he descubierto buscando datos concretos para el libro es, por ejemplo, que yo pensaba que en la tapa no había hecho ningún plan B, ninguna segunda acuarela. Y Víctor Cuña, que yo pensé que tenía el original, él no tiene el original, tiene una versión que a mí no me gustó porque había algo que no me funcionaba, y entonces hice después la versión alternativa, supuestamente, que fue el original. Ese original no existe más, o no tendrá alguien, lo más seguro que no exista, que quedó en Fimasa, que era una imprenta que hacía las carátulas, y después era un agujero negro. Una vez que entraba ahí no se podía saber nada ni controlar, ni tenías acceso a pedir algo que vos habías entregado allí. Entonces, esa carátula no existe más, y eso es un detalle, pero lo que iba es que yo, en mi recuerdo, yo no había hecho más que una toma, más que una acuarela, y sin embargo, bueno, la que existe, la única que existe, es la que no es, ¿no? Entonces, así como esas cosas, también buscando otras cosas para documentarme, digamos, me acordé de que las cosas a veces con sorpresa, que no eran así como yo lo recordaba. Pero sí, lo que es inalterable es esta otra cosa de la condición que hablábamos antes del humor,
recurrente y siempre a viva voz, digamos, que en nuestro trato con cosas que yo siempre cito, por ejemplo, como eso de la mnemotecnia de su teléfono, que era 929 y decía Bertolucci y los ñoquis. Entonces, de ese tipo de cosas, tampoco voy a ser el personaje que puso todo ese de que yo con Maradona tengo 1000 anécdotas y una vez le pregunté, ¿está fría el agua? Y dijo, sí, está fría. Pero sí que digo, esto porque contadas cosas no son. O sea, lo gracioso era estar con él. Que obviamente tampoco era el payaso chiquita, ¿no? Pero sí alguien de la gente con mucho más humor que un montón de gente aparentemente alegre, como digo, que nos puede resultar sí un bajón. Me extendí demasiado. No, justamente la idea que hables vos, no tanto yo. Y justamente otra pregunta que son varias preguntas en una, que tienen que ver con la influencia literaria en la Renaissance, ¿verdad? Hace muy poquito, hoy, me llegó un mensaje de Martín Pérez, un periodista argentino, que fue uno de los primeros en difundir a la Renaissance en Buenos Aires, una nota del año 94. Que él me decía que él no sabe si ese no fue la única vez que la Renaissance tocó en Buenos Aires, que no. ¿Vos tenés idea de eso? Yo no sé, pero Víctor seguramente se pasa. Tocó más de una vez. Tocó más de una vez, ahí está. Pero esa fue una de las primeras, seguramente, ¿no? 94, por ahí. Depende de dónde fue. Buenos Aires. Sí, pero... Fue en un local, ahora después yo me fijo bien, es un local bastante pequeño donde tocó. No era un lugar Claro, famoso. Que siempre fueron lugares pequeños. Bueno, fue una de las pocas veces que tocó ahí, ¿verdad? Y me recordaba que él lo entrevistó a Arno Jans y hablaban justamente de la cuestión literaria, de que él en esa entrevista dijo que lo suyo era mucho, su música era menos música que literatura, ¿no? Que tenía como él entendía que musicalmente no era tan complejo, por un ejemplo Biglietti, ¿no? Como Biglietti, sino que era más bien una persona cuyas influencias principales, sin dejar de tener influencias musicales, eran literarias esas influencias. Y en el libro eso queda muy claro porque hay varias cosas. Primero, esa usina poética y literaria que ha sido Tacuarembó durante muchas décadas. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? Vos mencionabas a Víctor antes, yo ahora te menciono a vos. Y que eso también como formación me gustaría que hablaras de eso un poco. También te dejo las 2 o 3 partes. Lo otro, lo de los cadáveres exquisitos, ¿verdad? Que es una práctica que ustedes, en la cual ustedes solían incurrir y que el libro da testimonio de eso. Esa es otra de las influencias. Y los poetas provenzales, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. Y el papel que tiene en el libro, yo creo, en la estructura del libro, ¿no? O sea que empecemos por no sé si hablar de Washington Benavides o de la gente que ustedes frecuentaban, no sé. Sí, me han preguntado siempre cuál era la razón de por qué Tacuarembó era como una cuna, una cosa fermental de creadores, ¿no? Y yo siempre he respondido, un poco en broma, pero un poco en serio, que es el aburrimiento. Porque está a una distancia, Tacuarembó, que está lejos de Montevideo, digo que eso no lo tiene, pues, podría decirse lo mismo de otras ciudades, pero otras ciudades siempre están cerca de algo, o sea, las que están sobre el río Uruguay están cerca de Argentina, las otras están más cerca de Brasil, y del río Negro para abajo están cerca de Montevideo, o sea que no es tan solamente chistoso lo que digo. Hay una cosa ahí, más allá que está dentro de como un pozo, que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y no hay un plan B, entonces había que inventárselo. Entonces, en todas partes del planeta hay gente que siempre que no le alcanza con lo que le dan, ¿no? Entonces siempre se inventa un mundo, siempre se inventa una cosa paralela y abreva de fuentes de donde puede. Entonces yo creo que eso, ahí sin duda, bueno,
Benavides, en el caso de la literatura, Lamont, en el caso de la pintura, de la literatura y la música, ¿no? Sí, eran como núcleos que nos juntaban a todos. Y siempre es paradójico eso, porque siempre también digo que uno me parecía que no pasaba tanto y que estaba... Es necesario tener sed, ¿no? La sensación es de que uno está en el medio de la nada, siempre es paradójica, porque eso te da un impulso de querer saber más, de querer conocer más. Entonces sacabas, de algún lado sacábamos, era Benavides o pedías por correo, o venía, no sé, ya no recuerdo las cosas, pero yo con mis amigos, me acuerdo que íbamos a varios kilómetros afuera de la ciudad donde había una lomada, así como una especie de cerro, y desde ahí por la noche escuchábamos las radios argentinas. Entonces escuchábamos todo Spinetta cuando salía en el momento, o sea, antes que existiera. No teníamos tanta la cultura de lo que pasaba en Montevideo, pero sí sabíamos todo lo que pasaba en Londres, en Buenos Aires, o lo que pasaba, lo que había pasado en el Languedoc, en la Provenza, ¿no? Todo entonces, esa ausencia de información aparente te generaba una mayor sed, una mayor hambre. Que luego, estando en centros donde el mundo pasa por ahí, bueno, esos son los centros del mundo, uno no tiene esa sensación y entonces se achancha, ¿no? O sea, yo recuerdo que estuvo, no sé, ya no me acuerdo, no sé, pero Peter Gabriel, y yo no fui porque llovía en Barcelona ese día. Entonces, una cosa inadmisible, ¿no? O sea, recuerdo, perdón que te interrumpa, porque recuerdo un cuento que vos me hiciste cuando, una de las primeras veces o la primera vez que fuiste a París, que tenías entrada para 3 shows, sí, sí. que a primero fuiste muy contento, Sí. y que después, creo que algunos no fuiste, no sé si era Chick Corea. Claro, porque esas cosas uno se acostumbra a eso, digo, y no por excéntrico, sino porque como está al alcance de la mano, no te genera esa necesidad, o pensás que lo puedes ver otra vez, que esa no va a ser la última. Entonces, lo que tenía Tacuarembó en esa época es que todo estaba por descubrir y uno te sentía esa necesidad de devorar lo que llegaba, más o menos. Tenía esa sensación de ser un náufrago en una isla. Entonces eso, paradójicamente, te hacía estar mucho más informado, quizá, de alguien que estaba en otro lugar con menos... Al tener más acceso a la información importaba menos, ¿no? Esa era una parte de la... Sí, de hecho me acuerdo cómo llamaste a eso, lo llamaste el síndrome del provinciano. En aquel momento, yo tengo buena memoria. Y dijiste, es ese provinciano que estuvo toda la vida tratando de enterarse de lo imposible desde ese lugar tan alejado de donde ocurrían las cosas supuestamente importantes, y que cuando llegabas al lugar ese, ahora está acá. Entonces, claro, sí, ¿no? ya está. Yo hace muchos años que vivo en Estados Unidos y te imaginarás todas las cosas que dejé pasar, todos los shows, todos los conciertos, etc. Era el síndrome del provinciano, que trabajar más y que no lo tiene el guapo, el lindo, digo, hasta ahí hacer una generalización gordísima, ¿no? Pero sí, todo esto venía a explicar por qué Tacuarembó generaba esa cosa. En cuanto al otro que hablabas de que si Eduardo se consideraba más un literato, digamos, lo que pasa es que recoge la tradición de los juglares o de los cantautores que no necesitaban todos los acordes, ¿no? O sea, lo básico es contar una historia que había pasado, ¿no? No había diarios, entonces había que venir un tipo y te contaba lo que había pasado en la batalla con el rey, que la mujer, y eran 4 o 5 acordes y con eso hacías una historia que iba variando y
se parecía un poco a la anterior, pero no tanto. Y cada tanto ahí aparecía una bella canción, ¿no? Pero en ese sentido era que no se consideraba, digo yo, respondiendo a eso, podría no considerarse un gran músico porque era. Pero bueno, a ver, o sea, es lo mismo que Dylan, ¿no? Que sí, son 4 acordes, pero todos puestos en el orden correcto, ¿no? Y siempre, nunca uno se parece tanto al de otro, si bien se pueden caricaturizar de una manera que sí, no usa todas las notas, pero las que usa funcionan a la perfección. ¿Y lo de los cadáveres exquisitos? Cadáveres exquisitos, sí, no era una cosa que hacía una. También tenía que ver con esa búsqueda de algo más allá de lo que había, ¿no? O sea, pero eso, supongo que una de las cosas de la creación siempre es en algún momento darle importancia al azar, al error, a la casualidad, entre comillas, o la inspiración. Y cada vez exquisito es este ejercicio, digamos, promovido por los surrealistas, donde así como otra gente juega al Ludo o al Pictionary, a no sé qué, nosotros nos gustaba jugar a estas cosas. Y por lo general era realmente, encontrábamos resultados asombrosos, ¿no? Así, donde todo hacía creer que había algo más allá de la comunión del momento, como que si quiero ponerte místico, como que eso ahí había una tercera, cuarta, quinta presencia más allá de lo que había, que nos inundaba a todos creativamente. Pero bueno, siempre fue un juego, ¿no? Siempre fue un juego literario. Ya te digo, como otra gente juega otras cosas, jugábamos a eso, pues, lo cual habla de cierta enfermedad literaria que teníamos por eso, o cinematográfica, o lo que sea. Yo creo que es una última pregunta, ¿no? Yo mencioné al principio la autoficción, las literaturas del yo, más allá de las etiquetas que se le pueda poner, los nombres de turno, ¿no? Yo hablaba de pacto autobiográfico, pero también en América Latina hubo otra forma de testimonio que se llamó precisamente testimonio, ¿no? Pero con la diferencia de que el testimoniante no tenía la capacidad de escribir en esa lengua y por lo tanto necesitaba un intermediario. O sea que siempre cada tanto vuelven estas literaturas en las cuales un yo se ha afirmado por sí mismo o con la ayuda de un tercero, ¿no? Un segundo en realidad. ¿Vos tenés alguna posición? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de hablar desde ese yo, como aquel que no está, por ejemplo, en ese texto que uno llama novela? No sé qué pensás de eso además, esa es una subpregunta. Bueno, ¿qué papel cumplen ese yo en esa novela, o como quieras llamarle, y en este libro, ¿verdad? Si encontrás similitudes y o diferencias. Sí, eso de si era novela o no, a mí me gustaba llamar novela fragmentaria, que es otra manera de nombrar, que es, obviamente no es una novela en un sentido tradicional en que el hombre viene, se baja del auto, hace esto, ¿no? Y pasa lo que pasa, sino que son como pedacitos de un mosaico que aparentemente no tienen que ver entre sí. De hecho ahí había 3 niveles de lectura, uno el recuerdo, otro lo que estaba pasando ahí en el momento y otro del dato frío enciclopédico casi. Y a medida que vas incorporando eso, te das cuenta que bueno, que todo eso forma parte de la misma madeja. Entonces que uniendo todos esos fragmentos haces un mapa que bueno, puede funcionar como algo. Digo, no, en ese sentido es una novela fragmentaria, o sea, no es que cada fragmento vale por sí solo, sino que forman parte de un tejido más o menos
los mantiene ahí quietos. Y en cuanto a si eso es importante o no, si eso en cuanto a la voz del yo ahí siempre recuerdo un consejo que le dio el padre de Raymond Carver cuando le dio Carver, el chico, escribió su libro de poemas y se lo dio al padre para que opinara, y pasaba el tiempo y nunca le daba la devolución, como dicen. Y finalmente le dijo algo que, según como se ha visto, puede ser castrador o un gran consejo para toda la vida. Que dijo: vos no escribas de lo que no sabés, hablá de cosas cuando íbamos a pescar, vos y yo, que eso vos sabés. Y el otro es intangible, es una opinión tuya. Entonces yo trato de escribir de lo que sé, de lo que me ha pasado o me pasará, como decía Carson McCullers, que es de lo único que puedo escribir con cierta propiedad, o sea, lo que más o menos recuerdo y de lo que en el camino me lo invento, pero basado en hechos reales, como en las películas. O sea, que vos no te ubicarías de alguna manera explícita en determinado tipo de tradición. No más que nada que surge más como una necesidad tuya de hablar de lo que sabes. Sí, digo, no es algo que, no es mi parte esa de escribir de un lugar a otro. Me parece que hay otra gente que se dedica ahí a etiquetar o a ponerme en el anaqueles. Yo hago lo que puedo con lo que tengo. Como sabrás, te han etiquetado en eso y ha habido reseñas muy elogiosas, pero desde ese lugar, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una que es Mateo Ariscorreta que trata de poner, hace un análisis más que nada funcional, ¿verdad? Diciendo qué es lo que se propone el autor según él y qué es lo que logra según él, ¿no? Parecería haber visto muchas de esas cosas, ¿verdad? No creo que supiera el origen de tu convicción de Raymond Carver, pero bueno, para terminar entonces, no sé si querés agregar algo, Fidel, sobre qué te pareció el resultado de esto. No, yo me alegro porque bueno, como empezamos la charla, originalmente yo no quería meterme aquí, en este libro, yo dije que sí, obviamente, pero no fue yo no quería meterme en este cajón de recuerdos y cosas, porque sabía que más allá de la alegría y eso también era muy doloroso para mí, eso, porque no por lo vivido, sino porque extraño a un amigo que no está. Entonces no sabía si podía administrar lo que me iba a pasar, que de hecho sí, me pasó, me enfermé, cosas como todo el mundo cuando se mete a enfrentar el dragón, ¿no? Y de hecho en algún momento te dije que no iba a ser iba a ser Artaud de Spinetta. Por lo cual me alegro simplemente de haber vuelto y haber sido valiente y retomar su ciudad. Así que eso, para terminar. Bueno, la mayoría de los que están acá seguramente van a estar agradecidos de que tomaste esa decisión. Yo por lo menos lo estoy y mucho. Así que muchas gracias, Fidel.